Amigos de Comunidad Automotriz México, para esta semana les preparamos el tema comprobación en la regulación en la entrega de combustible. ¿Y qué vas a observar en este video? Vas a conocer la estrategia de compensación adoptada por el PCM durante el funcionamiento del motor en ciclo cerrado, incluso durante la operación del sistema EVAP, para identificar cuando los valores estén fuera del rango normal, pudiendo diagnosticar una falla antes de que se establezca un código. Así que, comencemos. Cuando hablamos sobre la regulación de la mezcla, en realidad nos referimos a la capacidad del PCM para mantener dentro de un rango estequiométrico la mezcla de aire-combustible. En realidad, esta mezcla debería ser de 14.7 a 1 bajo condiciones ideales, pero bajo condiciones normales, esta mezcla no es tan perfecta. Durante el periodo de calentamiento vamos a encontrarnos que el sensor de oxígeno no está funcionando, no está generando la señal porque requiere cierta temperatura para poderla generar. Entonces, los sensores mandan la señal al PCM y el PCM va a tomar esta información, la va a pasar a través de sus calculadores y va a entregar una cantidad de combustible. Normalmente, bajo el ciclo de calentamiento, la mezcla tiene que ser rica para que el motor alcance más pronto su temperatura y para que el funcionamiento sea más estable. Una vez que el sensor de oxígeno se calienta, nos vamos a encontrar con que el PCM ya detecta esta señal y vamos a encontrar ahora dos condiciones. Una, cuando el PCM está enriqueciendo, es decir, detecta una mezcla pobre, va a abrir los inyectores durante un periodo un poco más largo de tiempo. La cámara de combustión se va a llenar con una mezcla más rica, los gases de escape van a tener menos oxígeno y el sensor de oxígeno le va a indicar una señal de voltaje alto. En este momento, el PCM va a pasar a la siguiente fase, que es empobreciendo. Ahora va a abrir los inyectores durante menos tiempo, la cámara de combustión va a recibir una mezcla un poco más pobre y lo va a seguir haciendo hasta que el sensor de oxígeno le indique que la mezcla es pobre mediante una señal de voltaje más bajo. Esto lo repite muchas veces. De hecho, en la mayoría de los sistemas, esta repetición se puede generar hasta una vez por segundo. En sistemas más actuales, donde la entrega de combustible es directamente a la cámara, en vez de modificar el tiempo de los inyectores, lo que hace el PCM es modifica la presión en el sistema. De esta forma puede enriquecer o empobrecer el sistema utilizando los inyectores durante la misma cantidad de tiempo, pero modificando la presión en el mismo. Bien, vamos a realizar la comprobación de alimentación de voltaje y la modulación de ancho de pulsos que va a mandar el PCM para la activación de la válvula de purga del caníster. Lo primero que debemos de hacer es ubicar nuestro arnés. Nosotros ya lo tenemos ubicado, ahora lo desconectamos y observamos que es un arnés que tiene dos cables, que tiene dos pines. Uno va a ser alimentación de batería y el otro va a ser la señal negativa o los pulsos negativos que va a mandar el PCM para la activación de esta válvula. Entonces, con nuestro multímetro colocamos la punta color negro a negativo de batería y la punta de color rojo lo colocamos primeramente en el pin número 1. Y en nuestro multímetro vamos a observar una lectura que va a ser la alimentación de batería, 12 volts aproximadamente. Aquí ya lo tenemos una alimentación de 12.7 volts. Una vez comprobado el pin número 1, su alimentación de batería, pasamos al pin número 2. En el pin número 2 vamos a observar una lectura de 2.4 volts aproximadamente en nuestro multímetro. Esto es porque nuestro switch está en la posición de ignición y nuestro arnés está desconectado. Como nuestro arnés está desconectado, pues lo que hace el PCM es mandar esta alimentación de 2.4 volts para comprobación del sistema únicamente. Bien, ahora pues vamos a conectar otra vez el arnés y vamos a observar los pulsos negativos que manda nuestra PCM para la apertura de esta válvula. Entonces, con nuestra lámpara de LEDs vamos a colocar primeramente el caimán al borne positivo de la batería y pues ya nada más comprobamos colocando la punta de la lámpara en el negativo de batería. Debe de encender. Ahí enciende el LED de color verde, indicándonos que es una tierra. Entonces nosotros ya tenemos interceptada la señal
para los pulsos negativos que va a mandar el PSM en nuestro arnés, que es en el pin número 2. Con el switch totalmente apagado vemos que la lámpara queda totalmente encendida. Eso quiere decir pues que esta válvula está recibiendo ya su alimentación de batería 12 volts y su alimentación de tierra. Abrimos el switch en la posición de ignición, vemos que está totalmente apagado. Eso va a depender del vehículo en el que estemos trabajando. Va a haber ocasiones en las que a lo mejor comience a destellar, pero eso es porque la computadora está haciendo una comprobación al sistema de EVAP. Encendemos ahora nuestro motor y vemos como cuando está en ralentí, pues la lámpara se queda totalmente apagada. Pero si aceleramos a 2000 revoluciones, es decir, rebasamos ya la marcha mínima, vemos cómo empieza a destellar nuestra lámpara. Ya está mandando esa modulación de ancho de pulsos nuestro PSM. Aquí estamos a 2000 revoluciones por minuto. Ahora desaceleramos, se apaga, aceleramos a 3000 revoluciones y vemos como el destello es un poquito más lento. Entonces aquí ya estamos comprobando los pulsos negativos que el PSM está mandando pues para la activación de esta válvula de purga del canister. Y bueno, así es como concluimos con esta prueba de alimentación y comprobación de pulsos negativos con la lámpara. Ahora vamos a pasarnos con nuestro equipo de diagnóstico para observar lo que es el control del combustible a corto y a largo plazo, activando nuestra válvula de purga del canister de forma manual, es decir, con un puente. Antes de pasar a la siguiente prueba, recuerda que es parte fundamental de un buen diagnóstico el equipo que estemos utilizando. Comunidad Automotriz México te recomienda usar equipos confiables, intuitivos y de larga durabilidad, que es precisamente lo que nos ofrece la marca de Injectronic. Son equipos que todo taller debe de tener. Bien, pues ahora vamos a pasar a la comprobación del ajuste de combustible a corto y a largo plazo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues activando nuestra válvula de purga del canister de forma manual con un puente y utilizando nuestra herramienta de diagnóstico. Aquí estamos utilizando un equipo de la marca Injectronic. Entonces vamos a acceder primeramente por OBD2 genérico. Aquí estamos, aquí el CJ4R va a detectar el protocolo de comunicación de forma automática. Ahí ya está detectando el protocolo, vemos que lo detecta rápidamente. Ingresamos al menú inicial. Vamos a seleccionar la línea de datos en vivo y la opción de 2 gráficas. Aquí en 2 gráficas, pues vamos a seleccionar primeramente para la gráfica de arriba, vamos a seleccionar el ajuste de combustible a corto plazo. Ahí lo seleccionamos, el Short Fuel Trim va a ser la gráfica de arriba, y para la gráfica de abajo vamos a seleccionar ahora el ajuste de combustible, pero a largo plazo. Esa va a estar en nuestra gráfica de abajo. Entonces, pues ahí ya tenemos el switch en la posición de ignición y pues vemos que con la válvula desactivada tenemos un valor positivo, es decir, mayor a 0. Cuando nosotros ahora activamos nuestra válvula de purga del canister, vamos a observar que los valores pasan a negativo. Ahí ya lo tenemos. Ahora, pues debemos de conocer primeramente qué son estos valores de corto y largo alcance. Primeramente, el ajuste de combustible a corto plazo va a estar siempre en función de la señal lambda o la señal del sensor de oxígeno, además de otros valores de sensores como es el CKP, el MAF, el sensor MAP, el sensor de temperatura de aire de admisión, el de anticongelante, entre muchos más. Pero especialmente se va a basar en la señal lambda, es decir, la señal que emite el sensor de oxígeno. Entonces, cuando la señal lambda le dice a la computadora que está detectando una mezcla rica, pues lo que va a hacer es que le va a decir el PSM al inyector que reduzca ese tiempo de inyección para poder empobrecer la mezcla. Pero si la señal lambda le dice ahora a la EQ que tenemos una mezcla demasiado pobre, pues lo que le va a decir ahora el PSM al inyector es que amplíe ese tiempo de inyección, pues para poder enriquecer la mezcla momentáneamente.
Bueno, continuamos. Vemos ahora ya cómo el ajuste de combustible a corto plazo se está haciendo negativo. Es decir, está restando combustible por parte de nuestro PCM. Y ahora, para lo que es el ajuste de combustible a largo plazo, pues ese más que nada va a estar en función igual de la señal lambda. Pero, ¿cuándo va a entrar en acción? Pues cuando tengamos un desgaste o un envejecimiento mayor de parte del inyector, o de plano cuando tengamos una pérdida de vacío que el ajuste de combustible a corto plazo no pueda solucionar. Es ahí cuando el ajuste de combustible a largo plazo pues va a entrar en función. Cuando tengamos mayor envejecimiento del inyector o cuando tengamos una mayor pérdida de vacío. Continuamos, aquí ya estamos activando por modulación de ancho de pulsos lo que es nuestra válvula de purga del canister. El valor sigue en negativo, es decir, sigue restando combustible por parte del PCM. Ahora vamos a desactivar nuestra válvula de purga del canister y vemos cómo los valores ahora empiezan a subir a positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los valores se hacen positivos, es decir, que se está subiendo al lado derecho, pues lo que está haciendo aquí nuestro PCM está resolviendo una condición de pobreza. Pero cuando el ajuste de combustible pasa a valores negativos, es decir, se recorre hacia la izquierda, pues lo que está solucionando aquí nuestro PCM es una condición de riqueza. Pues ahí ya tenemos los valores positivos, entonces ahí ya desactivamos nuestra válvula de purga del canister. Y es así como terminamos con esta prueba. Pero ¿qué pasa entonces cuando el ajuste de combustible a corto plazo se queda en un valor de porcentaje cercano a 0? Pues lo que está haciendo aquí el PCM es de que ya está teniendo una mezcla ideal, es decir, que ya la mezcla se está haciendo más estequiométrica cuando el valor del ajuste de combustible está cercano al 0%. Los códigos de falla que nos puede generar el sistema son para mezcla muy pobre o mezcla muy rica, dependiendo del banco, si es el banco 1 o es el banco 2. Es importante tener claro que estos códigos de falla los podemos nosotros diagnosticar de forma previa al ciclo de manejo del vehículo, es decir, estos códigos, si yo me encargo nada más de borrar el código y mandar al cliente con su vehículo a la calle, el cliente después de un día, 2 días va a volver a mí con el cheque encendido y nuevamente con el código. Es importante que nosotros veamos en la línea de datos la regulación de la entrega de combustible, cómo se está llevando a cabo tanto en el banco 1 como en el banco 2 en caso de tener ambos. Esta regulación de la entrega de combustible debería estar rondando el más menos 10%, es decir, desde menos 10% hasta más 10%. Pero es importante tomar en cuenta la sumatoria de las dos regulaciones, es decir, la señal de corto plazo y la señal de largo plazo. Al realizar esta sumatoria, si mi regulación se encuentra entre menos 10 y más 10%, vamos a tener vamos a tener un vehículo funcionando de manera adecuada. Ahora, una vez que nosotros activamos una válvula de purga del canister, debemos encontrar que la regulación en la entrega de combustible empieza a disminuir. Si yo encuentro que al momento de activar la válvula de purga del canister, mi regulación se empieza a ir hacia arriba, quiere decir que esa válvula está succionando solamente aire del sistema, lo cual me indicaría líneas desconectadas, mangueras desconectadas o un canister en malas condiciones. Por el contrario, si al momento de activar esta válvula de purga del canister yo no encuentro cambios, es altamente probable que las líneas estén obstruidas o que la válvula ya no esté abriendo de forma adecuada. Por lo tanto, no está succionando vapores del tanque ni tampoco está succionando aire. Es importante que esta válvula la accionemos durante algunos segundos. Si dejamos esta válvula de manera prolongada activa, vamos a provocar daños en la misma. Unos puntos clave que debemos tomar en cuenta al momento de revisar el sistema EVAP y obviamente cuando tenemos problema con la regulación de la entrega de combustible son los rangos de los sensores en el sistema. Es decir,
que cada uno de los sensores me esté brindando una señal coherente y consistente con el funcionamiento del automóvil. Es decir, si yo tengo mi mariposa cerrada, debo encontrar en mi TPS una señal menor a 1 volt. Si yo tengo una mariposa abierta, pues obviamente el voltaje va a empezar a subir. Si tengo una temperatura baja, tengo una temperatura alta, todo esto lo debemos revisar de manera minuciosa. Del mismo modo, vamos a checar que los sensores de oxígeno estén funcionando de manera adecuada. Es decir, que nos dé un voltaje bajo cuando la mezcla es pobre, alto cuando la mezcla es rica y estén ciclando de forma constante. Con respecto a la válvula de purga del EVAP, debemos revisar que 1. No se quede abierta de manera permanente. 2. Que no se quede cerrada de manera permanente. Esto lo podemos hacer activándola con una conexión directa a la batería. Solo es importante checar la polaridad. Algunas válvulas traen un diodo interno y si yo las conecto al revés, voy a echar a perder esa válvula. Debemos revisar la presión de combustible. Normalmente el fabricante me va a dar unas tablas de presión de combustible mediante las cuales yo podré determinar si el combustible tiene una presión adecuada o no es así. Debemos revisar que los inyectores no estén goteando, que no estén obstruidos y, muy importante, que los inyectores no sean de un tipo diferente al que requiere el vehículo. Aquí nos encontramos un detalle. Vehículos de la marca Renault, Volkswagen, pueden utilizar inyectores del mismo tipo, del mismo tamaño, incluso del mismo color. Estoy hablando de Pointer, de Clio, Megane. Pero el número de calibración del inyector es fundamental. Si yo pongo un inyector que se parezca, incluso puede ser exactamente igual, pero el número de calibración cambia, mi vehículo va a fallar. Debemos revisar que el tapón de combustible esté sellando bien, que no tengamos fugas de vacío, que las líneas del sistema EVAP estén bien conectadas y obviamente que el canister se encuentre en óptimas condiciones. Un consejo: si yo me encuentro con banco rico y este problema se presenta cada vez que yo cargo combustible, es probable que mi válvula de sobrellenado ya no esté funcionando de forma adecuada o que esté cometiendo el error de cargar combustible con mi motor funcionando. Siempre que vayamos a cargar combustible, les recomiendo parar el motor para evitar que nuestro canister se vaya a contaminar con combustible líquido. Gracias por acompañarnos en este entrenamiento. Déjanos tus comentarios. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Entra a nuestra página web www.comunidadautomotrizmexico.com y sé parte del movimiento CAM. Activa la campanita de suscripción y no te pierdas ninguno de nuestros entrenamientos. Te esperamos la próxima semana con un nuevo tema. ¡Hasta pronto!